Buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de Sin Café es Imposible Agradar a Dios. Estamos en nuestra segunda temporada. Tuvimos en la primera 13 grandes personajes, 13 hombres de fe, hombres y mujeres que estuvieron acompañándome. Y aquí estamos comenzando, arrancando en esta segunda temporada. Me acompaña un hombre que ha servido a Dios, es misionero, está en otro país en el cual él nació, está aquí en México. No es su país de origen, pero aquí está sirviendo por fe, está viviendo para Dios, testificando de las grandezas de Dios, y sin duda alguna el tenerlo aquí es un privilegio para mí y para ti también, que vas a escuchar su testimonio de vida. Bienvenido, Pastor Danilo, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, gracias a Dios, gracias Pastor Brasil por invitarme. No, Y aquí estamos. la verdad que es un privilegio para mí que me acompañen esta noche. Ah, para algunos que no lo conozcan, ¿quién es Danilo? Bueno, pues yo soy ministro del Evangelio de Jesucristo, soy esposo también y padre de dos niñas. Y pues como bien decías tú, no nací en México, así que nací en Managua, Nicaragua, soy originario de Nicaragua, pero ya tengo la nacionalidad mexicana. No me costó mucho, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que he obtenido la nacionalidad. Es un alto precio, decía el apóstol Pablo, la ciudadanía romana, ¿no? Pero para mí no fue tan costoso, ¿verdad? Ni monetariamente ni en el proceso de la solicitud. Pero le doy gracias a Dios porque el pueblo mexicano me ha acogido muy bien. Es un pueblo muy acogedor, muy hospitalario. Y pues ya, le digo a mi suegra, ya soy mexicano. ¿Cuántos años tiene aquí en México? Aquí en México tengo 19 años viviendo. ¿En Nayarit? Dos hijas nacieron aquí. En Nayarit, 12, 13 años en Nayarit. Y vivimos 6 años en Agualulco de Mercado, en el estado de Jalisco. También sirviendo en una iglesia, pastores de una iglesia. Ahorita vamos a llegar a ese punto de cómo es que llegó a estas tierras, pero vamos a platicar un poquito de su infancia, Sí. cómo se vive o cómo vivió su infancia allá en Managua. ¿Qué año nació? Nací en el año 70, 1970. Esa década de los 70 pues, fue una época muy difícil. En Nicaragua había una convulsión política y había una guerrilla que en contra del gobierno, así que eran tiempos muy peligrosos. De hecho, nos tocó ya en el 79 una guerra civil que alcanzó la ciudad, la capital y varias ciudades principales del país. Y pues nos tocó vivir los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Y fueron tiempos muy peligrosos porque pues había la aviación del gobierno bombardeaba donde estaban los guerrilleros y pues los guerrilleros estaban en las colonias. ¿Dónde estaba la gente? Donde estaba la gente, Como sucede actualmente en Gaza, y sí, que se exacto, esconden donde está la exacto. población. Exactamente así. Y mucha gente murió por eso, porque pues, las bombas caían en todos lados. Morí. Sí, recuerdo que como a unas 10 cuadras de donde nosotros vivimos cayó una bomba y murió toda la familia. La casa, destruyó toda la casa. Y el papá, la mamá y creo que eran 3 hijos, murieron. Ahí quedan. Y pues así, ¿verdad? Crecer en un ambiente así, y luego esa revolución o esos guerrilleros que derrocaron al gobierno, subieron al gobierno y empezó la década de los 80. Bueno, en el año 1980 pues yo tenía 10 años, ¿verdad? Porque nací en el 70, 10 años. O sea, su infancia le tocó experimentar eso, bombas, todo eso, guerra. Sí, el conflicto en la infancia. Pero bueno, no todo el tiempo era conflicto, ¿verdad? Pero sí había muchos enfrentamientos. De hecho, los guerrilleros reclutaban a los niños ya cuando tenían 10, 11 años. Había acercarse y tratar de reclutar. Me tocó que llegaron a mi salón de clase y con mascarados y diciéndonos que nos uniéramos a la lucha. Esa parte. ¿Vivía con sus papás? Sí, yo viví con mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Papá estaba también en la guerrilla o no? No, mi papá era como neutral, ¿verdad? Ni estaba con el gobierno ni apoyó la guerra. Y en la década de los 80, pues ellos subieron al poder y trataron de establecer un gobierno comunista. Así que ya me tocó a mí a entrar a la secundaria
en los 80 y los 90 ellos gobernaron. Y me tocó escuchar la ideología, ¿no? En los salones de clase, en la secundaria. La ideología. El adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento. Y ya a los 17 años tenías que ir a defender la revolución, decían ellos, porque también había una guerrilla que estaba financiada por Estados Unidos que le hacía la guerra al nuevo gobierno, ¿no? Que estaba en el poder. Exactamente. Entonces ya a los 17 años tenías que listar al ejército del gobierno e ir a la guerra. Había una guerra, ya era otra guerra entonces. ¿Y comulgó usted en algún momento con esas ideas? Digo, estaba yendo a la escuela y le estaban adoctrinando. No, yo no comulgaba con las ideas, pero me gustaba la idea de ser un soldado. Yo quería ser soldado. Y no quería ser soldado nada más de estar en el cuartel, quería ir a la guerra. Yo quería estar en la batalla para ver qué se sentía. Yo quería saber si lo de la película era cierto, si era así la película. Pero mi mamá siempre me dijo, no, me dice, no, tú no te imaginas, me dice, porque me decía mi mamá no me dejó, pero yo me quería ir. Mi papá me decía, sí, si eso quiere, me decía, vete, me decía. Mi papá me mandaba a la guerra. Porque ya existía algo que se llamaba los voluntarios, que antes de que cumpliera los 17 años tú te podías ir de voluntario a la guerra. Pero mi mamá no quiso, no. Y también en mi salón había muchachos que decían, yo me voy de voluntario, vámonos. Y me invitaban, ¿verdad? Y yo le decía, no, mi mamá dice que no, mi mamá no me deja. Y por eso no me fui antes. Ya cuando vino mi edad de irme, que cumplí la edad, hubo un cese al fuego porque intervino la ONU y todo eso en el conflicto y ya se firmó la paz y se acabó la guerra. Se acabó el conflicto bélico, ¿eh? Y ya no me tocó ir. Y yo, Sí quería. sí, yo sí quería ir. Ah, En esa época sí, porque todos los recursos eran destinados al ejército, comprar armas, aviones, tanques. El ejército en esa época estaba muy bien equipado, en esa década de los 80 y los 90. Yo creo que el mejor ejército equipado de Centroamérica en esa época. Pero había escasez en el país porque todos los recursos iban para eso y aparte Estados Unidos puso un bloqueo también, a Nicaragua le puso un bloqueo económico. Así que Cuba era el que ayudaba a Nicaragua en lo económico y muchas cosas. Sí, pero fueron tiempos muy difíciles. Sí. en esa infancia, sus papás lo acercaron a Dios, iban a una iglesia o... Bueno, en ese aspecto es muy interesante porque mi mamá, cuando yo nací, mi mamá ya era cristiana, pero mi papá no. Mi papá no era cristiano. Entonces, yo crecí así como que viendo los dos modelos, ¿verdad? Mi mamá cristiana, mi mamá nos llevó a la iglesia. Pero por otro lado veía el ejemplo de mi papá, ¿verdad? Que no era cristiano. Y él pues vivía su vida, su estilo, tenía su estilo de vida. Que pues tenía sus amigos, tomaba mucho. No digo que era alcohólico, pero sí tomaba mucho. Y veía los dos ejemplos. Yo crecí en esa Dualidad. dualidad, sí. Y yo crecí, cuando llegué a la adolescencia, decía, pues, ¿por cuál modelo voy a...? Sí. Y siempre fue una dualidad, o sea, en casa y en el gobierno, el comunismo, capitalismo, los dos. Por todos lados, sí. Y pues, pero llegó un momento que tuve que tomar la decisión, ¿verdad? Y una vez me acuerdo que mi mamá nos llevaba siempre a la iglesia. Yo crecí en la escuela dominical, mi mamá nos llevó desde pequeños a la escuela dominical de una iglesia cristiana. Y llegué a la adolescencia y pues sí, a veces con el modelo de mi papá y mis hermanos creciendo, pues a veces sí como que nos hacíamos del lado del modelo de mi papá y hacíamos a veces cosas que no debíamos hacer. Pero llegó un momento que tuve que decidir, ¿verdad? Definir, y fue en la iglesia donde el Señor pues me habló a través de una predicación, llegó un pastor invitado a la iglesia, y él nos habló de eso, ¿verdad? De tomar una decisión y de seguir a Jesucristo, ¿verdad? De seguir a Jesucristo como Salvador de tu vida, el Señor de tu vida. Y yo me sentí identificado, me acuerdo que predicó sobre la oveja perdida, las 99 que dejó el pastor y se va a buscar. Y me llegó mucho porque el pastor dijo, tú eres esa oveja que anda buscando, pastor. Yo dije, no, pues sí. Y pues sí, hizo el llamado, yo pasé al frente y recibí a Cristo. Y desde ese momento pues empecé ¿Cuántos, a caminar. cuántos años tenía usted cuando sucedió Tenía eso? 14 años cuando recibí.
Y me bauticé a los 15 años. Rápido. Sí, rápido. Sí, empecé a involucrarme ya en la iglesia, a trabajar en los ministerios de la iglesia, ayudar, pues. ¿Cuántos años tenía usted cuando ya hubo cese al fuego? ¿A los 18? ¿Entendí? Como 16 años, porque los 17 era la edad que te tenían que ir. ¿En algún momento la iglesia ahí sufrió persecución o no? ¿O no se metían los guerrilleros? No, no se metían con la iglesia. Bueno, habían personas que estaban en la iglesia y eran partidarios, por ejemplo, y se iban. Hay unos que eran cristianos y eran guerrilleros. Bueno, no sé si eso se podía hacer, ¿verdad? Pero hay unos que sí andaban metidos en el mundo. Y cuando el movimiento subió al poder, que ya fueron el gobierno, también habían iglesias que estaban de parte de esa filosofía. Quizás no adoptaban la doctrina comunista, ¿verdad? Pero apoyaban mucho al gobierno, pues estaban a favor del gobierno. Sí. Bueno, lo que sí había es que no podías hablar en contra del gobierno, no podías decir, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta eso, no podías decir nada porque pues ahí sí se venían contra ti. No, la iglesia permaneció sin oponerse al gobierno en cierto sentido en esa época. 14 años tiene esa decisión de vivir conforme al modelo que vio en su mamá. En mi mamá, sí. ¿Le fue complicado? Al principio sí, porque en mi iglesia y también te comenté que recibí al Señor Jesús a los 14, a los 15 me bauticé y empecé a servir. Y bueno, habían personas de mi familia que ya eran cristianas y como que se esperaban de mí, como que tenían altas expectativas, ¿verdad? Como que decían, pues ya recibió a Cristo, se bautizó, ahora tienen que caminar en rectitud, ¿no? Pero yo seguía siendo un adolescente, tenía 15 años y pues cometía errores y me señalaban siempre, no, acuérdate que ya te bautizaste. Entonces me sentía como observado, ¿no? Como que todos los ojos están sobre mí. Pero me ayudó porque yo cuando me reclamaban y me decían, ¿qué pasó? Ya te bautizaste. Yo decía, pues sí, tienen razón, es cierto, y yo trataba de alinearme, ¿verdad? Y en otro aspecto, rápidamente procedí y hubo un momento en que como a los 16 años o 17, pues en la iglesia dijeron, no, porque el presidente de los jóvenes sea Danilo. Y yo dije, sí, también, no sabía nada, no sabía qué onda, pero yo dije, sí. Pero los mayores que yo, los de 20, porque en el grupo de jóvenes habían de 20, de 25, ¿Era un grupo grande? era un grupo grande, pues decían, no, pues este está chiquillo, ¿verdad? Está morro, como dicen aquí. Entonces como que no me veían con una figura de autoridad. Yo era el presidente de los jóvenes, era el líder de los jóvenes, pero hay unos que... Que no. Y incluso hasta sentía oposición, porque decían, a ver cómo se las arregla, ¿verdad? Nosotros no vamos a apoyarlo, ¿eh? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo hacía lo que tenía que hacer. Y si no sabía cómo hacerlo, preguntaba. Le preguntaba a otros, ¿cómo se hace? ¿Cómo debemos hacer esto? Y yo me decía, no, pues así. O al pastor, ¿verdad? Me acercaba al pastor. Le decía, pastor, ¿qué es lo que tengo? Usted dígame qué tengo que hacer yo y yo lo hago. Y el pastor me decía, pues estas 5 cosas son las que tienen que hacer con los jóvenes. Y yo lo anotaba y lo hacía. Me ponía a hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo sirviendo ahí como presidente de jóvenes? En ese ministerio estuve como 3 años. Y serví 1, 2 años y luego me reeligieron, pero ya no pude seguir al siguiente año porque estudié rayos X y una carrera técnica de rayos X y la escuela me asignó a un lugar lejos de ahí, a otra ciudad. Entonces, ajá, la posición, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando me reeligen, pues eso yo pensé, pues es algo bueno, ¿verdad? Que me sigan religiendo, porque quiere decir que algo bueno estoy haciendo. Y ya me mandaron por eso de la carrera a otro lugar, me tuve que ir a otro pueblo y estuve allá como 2 años. Y allí pues busqué una iglesia y también serví. Okay. ¿Por qué salió del pueblo? ¿Por qué salí hacia el pueblo? Por la carrera esa, la escuela, la escuela me mandó sí, a un hospital ¿Lejos de ahí de Managua? lejos. ¿Cómo es Managua? Pasa. Yo creo que se parece un poco a Mazatlán, la ciudad de Mazatlán, más o menos.
Es que pues le tocó en un momento de crisis, ¿no? De Sí. la guerra y todo eso. Sí. Yo pienso que tuvo que ser reconstruida. Así es, porque se reconstruyó la ciudad. Y se va a estudiar, se va, congregan en otro templo. Sí, sí, me fui a congregar de Tremper. ¿Cómo fue su experiencia ahí? Muy buena también, el pastor me recibió muy bien. Empecé a asistir, el pastor me dijo que le hizo preguntas. Y ya yo le dije, pues estoy aquí trabajando en el hospital, soy técnico de rayos X del hospital. Pero también digo, soy miembro de una iglesia en Managua, pero pues obviamente estoy trabajando aquí, pues me congrego aquí. Y ya pues me dejó ahí y después me invitó él a servir también ahí como maestro de niños. Me preguntó que si ya había yo predicado, que si me ponían a predicar en mi iglesia. Yo le dije, sí, ya has predicado. Y también me dio oportunidad de predicar ahí. Me puso de maestro de niños. Y un momento me llegó a preguntar si quería eh, pasar mi membresía para esa iglesia. Pero yo le dije que no, porque iba a estar 2 años el contrato ahí y me iba a regresar. Entonces no tenía caso poner mi membresía y después volverla a trasladar. ¿Cómo funciona, pastor? O sea, todos estaban como en una iglesia de la misma denominación. ¿Cómo funciona? No era de la misma denominación. La de allá, donde me fui no era de la misma, era de otra. Por eso él quería que me hiciera miembro. Ah, ok, ok, ok. Sí. Y sí, No había denominación ahí en ese lugar. Por eso me fui. Sí, sí, regresé. Terminé el trabajo, regresé. Regresé y fui a mi iglesia. ¿cuántos años tenía ahí, pastor? Ya estamos hablando como unos 20 años. ¿Usted tiene pareja estando allá o aquí en México? Yo no, yo me casé eh, ya cuando tenía como 33 años. Vine a estudiar a un seminario en Guatemala. Bueno, mi iglesia me mandó a estudiar a un seminario en Guatemala y ahí conocí a mi esposa. Ella es de Mazatlán, Sinaloa, y la conocí en Guatemala. La conocí en Guatemala, ¿En ese seminario? en ese seminario, un seminario en Guatemala, se llama CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. Y ahí nos conocimos y nos casamos cuando terminamos. Bueno, yo terminé un año antes y hasta que ella terminó, un año después que yo terminé, nos casamos. Y fuimos a vivir un año a Nicaragua a trabajar para la iglesia en la que yo crecí. Y trabajó un año ahí. Y después ya nos venimos para acá, porque ella tenía un compromiso de su denominación de trabajar. El Rayos X lo dejó. Lo dejé, sí, ya no seguí. ¿Cuántos años tenía y cómo fue ese proceso de venirse a México? ¿Cómo se dio esto? ¿Ya tenía el corazón de misionero antes o cómo se da? Eh, pues yo creo que como que el Señor ya me estaba preparando, porque te digo que como a los 18 años salí de mi casa a trabajar en un lugar fuera y viví 2 años solo ahí trabajando, soltero, pues. Ya después regresé a mi iglesia y entré a la universidad, y la universidad no había en la carrera ahí, en la ciudad donde estudiaba, me mandaron a otra ciudad. Entonces me fui a estudiar un año a la universidad, viviendo solo otra vez ahí, estudiando. Y después bueno, no seguí en esa carrera, éramos un año, me regresé otra vez a mi ciudad. Y ya el pastor me invitó a ir al seminario. Entonces el seminario era en Guatemala. Entonces ya salí otra vez, siempre he estado saliendo. Fui a Guatemala, ahí conocí a Mirna, esposa, y yo terminé el seminario. Bueno, nos hicimos novios y durante 3 años aproximadamente fuimos novios. Y yo terminé el seminario, entonces acordamos, y a ella le faltaba un año, que nos íbamos a casar cuando ella terminara el seminario. Entonces, y sí, así lo hicimos. Pues yo ya un año antes fui a pedir su mano a Mazatlán, pues mis suegros me dijeron que sí, ¿verdad? Y ya quedamos así en acuerdo, nos casamos cuando ella terminó el seminario, nos casamos por el civil en Nicaragua, en Managua, y eso fue como en octubre que nos casamos por el civil. Y en enero nos venimos a casar a Mazatlán por la iglesia, en su iglesia en Mazatlán. Bueno, pero cuando ella terminó, la denominación le dijo que tenía que regresar a trabajar, porque la denominación donde ella
creció también, o estuvo su juventud, le costó el seminario, igual que a mí, mi iglesia me costó. O sea, le dijeron que tenía que venir a trabajar. A México por lo menos tenía que trabajar, le dijeron 1 año para la denominación. Entonces tenía ese compromiso de regresar. Pero yo tenía el compromiso de hacer por lo menos 3 años también en mi iglesia. En Nicaragua. Sí, entonces yo, como yo ya tenía 1 año que me había graduado, trabajé para la iglesia 1 año, entonces nos casamos y ella vino, o nos venimos los dos a vivir a Nicaragua, y ya yo acumulé 2 años. Y la iglesia dijo, bueno, como tu esposa está trabajando para la iglesia, pues te lo contamos a ti también. 2 por 1. Sí. Ya acumulé. Bueno, eran 4, pero les quedé viendo 1 año. Me dijeron, pues si quieres tú, páganos dinero, ¿verdad? El año. Y yo les dije, sí, los pago, y se les pagué. Le sacamos las cuentas y les pagué. Les reembolsé. Y ya nos venimos para acá. El motivo del reembolso era que les pagaron la educación, pues, el seminario. Sí. Es como, ok, te voy a mandar, pero tienes que trabajar tantos años. Por eso. Sí, era justo. Sí. Y ya nos venimos acá, para acá, la denominación, bueno, ella es de Mazatlán, y la iglesia donde ella creció o estuvo mucho tiempo está en Mazatlán también, de esta misma denominación. Se llaman Iglesias Cristianas Congregacionales. Y había una iglesia, o hay todavía, en Agualulco de Mercado, en el estado de Jalisco. Y nos dijeron, esa iglesia está sin pastor, entonces ustedes van para allá. 1 año es obligatorio que estén ahí, ya después ustedes deciden si quieren seguir ahí, o si otra iglesia los invita, o si ustedes de su propia decisión quieren ir a otro lado. Entonces nos quedamos 6 años ahí. Nos invitó una iglesia de Guadalajara, después de 2 años de estar ahí, a ir a Guadalajara, pero mi esposa no sentía que no ir para. ¿Cómo fue su experiencia en esos 6 años que estuvo en esa congregación? Fue muy bonita la experiencia, muy buena, porque yo venía llegando, ¿verdad? Y a veces yo predicaba, y después de la predicación y terminado el culto, ya nos poníamos a platicar con mi esposa, y me decía, algunos hermanos dicen que no te entienden, no entienden cuando habla o dice palabras que yo no. Bueno, decía yo, está bien, voy a tratar de mejorar eso. Ya ahorita el tiempo, sí es diferente, es muy diferente. Ya. ¿Cómo se habla en Nicaragua, aquí en México? Sí, es un poco diferente. Ya después de 5 años ahí, ya los hermanos decían, ya le entendemos al pastor, ya le entendemos los mensajes. Ahora sí ya te entendí. Y cuando iba a la tienda a comprar algo, le decía, me da porque en Nicaragua todos los pedimos por libra, no por kilo. Yo, ¿1 libra de qué es? Me decía, no, aquí es kilo. Y yo, sí, 1 kilo. Y ella me decía, ¿usted no es de aquí? No, acabo de llegar. Y siempre que yo al mercado, no, usted no es de aquí. Le decía, acabo de llegar. En algún momento no sé, se sintió. Bueno, aquí en México no somos tan de atender mal al foráneo, ¿verdad? Al contrario, como que sabemos que es de fuera y como que somos más amables, ¿no? Sí, o sea, sí, no me sentí nunca, o no lo decían así como para hacerme sentir mal, sino que decían, usted no lo voy a decir. Me decían, sí, porque se escucha el acento. Por eso, pues, me delataban. ¿Y en qué momento el pastor llega y aquí a Nayarit? Bueno, entonces, después de los 6 años allá, el pastor de aquí, de esta iglesia, renunció. Dijo, ya yo no voy a seguir más. Y pues como nos conocíamos, él conocía más a Mirna que a mí, pero pues, también yo lo conocía a él. Y fue a buscarnos allá y nos dijo, yo estoy renunciando, no sé si les interesa ir a Tepic. Yo, dijo él, los recomiendo a ustedes, ya los recomendé a la congregación está de acuerdo, entonces les vengo a hacer la invitación. Y pues Mirna, bueno, pero antes de eso yo había hablado con un pastor que estaba en Empalme, Sonora, que también estaba renunciando, de la misma denominación. Y me dijo, ¿tú tienes que venir para acá? Y yo le dije, sí, está bien. Yo creo que ya 6 años aquí, yo quiero cambiar y estar en otro lugar. Y me dijo, bueno, y ya habíamos quedado con él. A Sonora. A Sonora.
pero él ya como que se estaba retirando, pero me dijo, yo puedo estar 2, 3 años ahí en Guadalupe porque no se quede sola la iglesia. Ah, bueno, pues venga, si para que yo me paré. Pero después surgió esta invitación y mi esposa me dice, no, pues para mí me gusta más Tepic porque estamos más cerca de Mazatlán, que su papá vive en Mazatlán. Y podemos ir más seguido. Y yo le dije, bueno, está bien, nada más que tengo que hablar con el pastor de Empalme, le digo, porque ya le dije que sí. Y le voy a decir, pues sí, hablé con él y ya. Le dijimos que sí al de Tepic. Y el hermano eso no le dije yo, hermano, lo siento mucho, le digo, pero ya le había dicho que sí, pero salió esto. Y no, sí, yo entiendo, me dijo, pues van a estar más cerca de Mazatlán. Y así se dio el cambio, entonces ya nos venimos para Tepic. Nos mudamos de Hualulco y nos venimos para Tepic. Y cuando nosotros llegamos aquí, que te comenté que fue hace 13 años atrás, pasando apenas la violencia que había aquí, ¿verdad? Que habían balaceras aquí, nos decían. Y había hermanos que nos decían, no, no se vayan para allá, porque allá está fea la cosa, y es peligroso. Y nosotros dijimos, pues vamos, no importa, ¿verdad? A mí eso no me asustaba porque yo había vivido eso. Y quería ir a echar balazos usted. Sí, quería vivir otra vez la adrenalina. Entonces nos venimos, pero hay hermanos que nos decían, no, no vayan para allá, peligroso. Pero llegamos y ya estaba tranquilo. ¿Qué le ha dado miedo? Eh, yo creo bueno, yo creo que el normal, ¿verdad? Como todas las personas tienen miedo a ir por la calle y que te salgan personas que te asalten, algo así. O estar en tu casa y escuchas que se están metiendo porque tienes que hacer algo. Y ya me ha pasado aquí, ahí donde vivimos, han entrado gente. Pero en ese momento como uno que cobra valor. Bueno, yo creo que normalmente también como seres humanos a veces cuando nos enfrentamos a situaciones de peligro en que tú piensas que quizás vas a perder la vida, ahí entra como un temor que es, creo, natural, ¿no? Porque he estado en situación de peligro. He estado en el mar, que me ha arrastrado una corriente en el mar y he estado, bueno, clamando al Señor, ¿verdad? ¿Ya a punto de ahogarse? Bueno, quizás no, pero con el riesgo de que me vaya a cansar, porque, pues, gracias a Dios, pues sé nadar. Pero yo decía, no, está difícil salir, ¿verdad? Y esforzándote, y tratando de salir y ves que te van llevando más para adentro. Pero gracias a Dios, pues, en esos momentos uno también piensa, no, porque la calma es lo más importante, ¿verdad? Calmado. Y gracias a Dios he podido salir. Y bueno, quien lo conoce a usted, yo tengo poco, pero creo que lo conozco algo, pero siempre lo vemos así, como muy, muy ecuánime, mucha templanza. ¿Cree que se deba a eso, a lo que vivió desde niño, que forjó en usted ese temperamento, ese carácter? Sí, es posible que sí. Pero también he luchado mucho a veces me enojo mucho, me gana el enojo. He estado tratando de mejorar en eso, ¿no? Una de las áreas que tengo que mejorar es controlarlo. A veces Es explosivo. a veces sí, a veces. Ok. Pero pienso que yo he mejorado. Ujú. Siento que Ok. he tenido paciencia. A ver, me estaba platicando. Ganado paciencia. Me estaba platicando de cuando llegó aquí a Tepic. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir para Tepic. Sí. Llega y ¿qué tal? ¿Cómo fue? Pues una experiencia diferente porque donde vivíamos era como una zona rural, ¿no? Agualulco es un pueblito cañero rodeado de cerros, el Cerro de Tequila, está cerca de ahí, un cerro que se llama el Cerro de Ameca, porque es la región. Y por atrás teníamos el Cerro de Ameca, casi enfrente el de Tequila. Muy bonito, ¿verdad? El paisaje y la vida tranquila, pues es un pueblo pequeño y es una zona rural, ¿verdad? Y venir aquí, pues ya es diferente, ¿verdad? La ciudad, una ciudad, como quieras, pues es pequeña, pero tiene las características de una ciudad, ¿no? Sí, ruidosa, más tráfico, las calles con más carros. Me acuerdo que allá no me ponía yo cinturón de seguridad. Entonces yo salí aquí sin cinturón y un policía me paró un día. Cinturón no,
acaba de salir de mi casa. Mamá dice, tienes que traer el cinturón. Una multa por no traer. Y ya aprendí, digo, pues tengo que poner el cinturón. En ese aspecto, en la iglesia, pues la iglesia está pasando por una transición, porque hubo unos conflictos en la iglesia, y entonces era trabajar un poco con la situación que estaba pasando la iglesia. Y ahí sí fue un poquito difícil, ¿verdad? Acomodarnos a la situación que está pasando y que los hermanos se tranquilizaban porque estaban así como muy acelerados, ¿verdad? Porque recientemente había pasado un conflicto en la iglesia y era entrar ahí como a tranquilizar. Y gracias a Dios, pues sí, algunos se empezaron a ir de la iglesia porque como que no pudieron hacer la transición, ¿verdad? Del pastor que se fue y el pastor que llegaba. Y algunos hermanos se fueron. ¿Se fue como en malos términos el pastor que se iba? No se fue en malos términos, pero había una situación difícil de conflicto ahí. ¿Cómo es llegar a una iglesia que ya está formada, pastor? O sea, entiendo, hay iglesias que empiezan como de cero, el pastor hace evangelismo, pero ya una iglesia formada, ¿cómo es eso? ¿No es más difícil? Es más difícil, es complicado, creo yo. Es más difícil y es complicado. Me imagino, no sé, me estoy imaginando a lo mejor casos donde el esposo se va y a veces que la mujer pues rehace su vida y toma una nueva pareja y a los hijos les cuesta a veces Sí. mucho aceptar al padrastro, pues. Sí. Pienso que es algo como similar, ¿no? O sea, viene alguien de fuera que a lo mejor ni conocemos ni nada y te dicen, ¿qué crees? Él es tu pastor ya. Así es. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? De que las personas se adapten al nuevo. Y que sea el pastor que llega nuevo tiene otro modelo, otro sistema, otras estrategias, otra manera de hacer las cosas. Y hay mucha gente que está acostumbrada a lo anterior. Entonces ahí es donde les es difícil a ellos también hacer el cambio. Sí, es más difícil llegar a una iglesia ya establecida, organizada. ¿Qué estrategia usó usted cuando llegó? Bueno, lo que me enseñaron en el seminario y lo puse en práctica ahí y sí resulta, es que el seminario te dice, cuando tú llegas a una iglesia, que llegas nuevo a la iglesia, tienes que observar primero. No quieras llegar quitando cosas y cambiando cosas. Primero observa cómo hacen las cosas ahí. Y adáptate primero al sistema. Y ya cuando estés adaptado y conozcas muy bien, entonces empiezas a hacer los cambios. Y así le dicen, yo llegué y observé quiénes eran los líderes, qué estaban haciendo, cómo lo hacían. Y lo que me ayudó también es que ellos me dieron una hoja y me dijeron, esto es lo que nosotros queremos que usted haga. Y dije, bueno, fácil, ¿verdad? Me voy a concentrar en lo que ellos dicen. Y me puse a hacer lo que ellos dijeron. Y en ese sentido no hubo conflicto conmigo, porque yo me puse a hacer lo que ellos me dijeron que yo hiciera. Me puse a hacer eso. Me puse a hacer. ¿Cómo está organizado? Se me hace muy interesante esa parte, pues. Es diferente a mi experiencia y a lo que yo he visto como pastores, ¿no? O sea, regularmente lo que he visto de un pastor está en la congregación y él determina qué hacer. Aquí llega y le dice, ¿sabes qué? Tú eres el pastor, pero tú vas a hacer esto que queremos. Así es. O sea, ¿y cómo funciona? Ahí no era yo el que decía, ¿no? Bueno, lo que yo hice es hacerlo así, como yo decía. Pero al pasar los años, ya entonces yo les digo, miren, yo pienso que esto que está aquí ya no funciona. Y les decía, yo tomé un curso que dice que hay estructuras, que si no están funcionando la estructura, a mí me enseñaron que las estructuras tienen que ser funcionales. O sea, si una estructura no está funcionando para nada, entonces tienes que quitar. O tienes que volverlo a hacer. Por ejemplo, el techo de tu casa, si ya ves que está filtrando agua, tú tienes que hacer algo con eso. No tienes que dejar el techo igual. Entonces, ¿Qué veía usted que tenía que cambiarse desde su punto de vista? entonces yo les decía, miren, yo creo que ya no tenemos que estar concentrados tanto adentro, sino que tenemos que ir hacia afuera, tratar de alcanzar gente hacia afuera. Y nuestra énfasis debe ser más tratar de alcanzar. Y sí empezamos a hacer cosas.
como evangelismo. Trajimos una brigada de la iglesia de Mazatlán, médica, y la tuvimos ahí una semana, y cosas así, esfuerzos evangélicos. Y así, ¿verdad? Actividades evangelísticas, una semana invitar un pastor de otro lugar que viniera. Y algunos más empezaron a decir, nunca se había hecho eso aquí. Pero lo tomaron bien porque decían, pero sí fue bueno, decían. Nunca se había hecho, pero fue bueno. Entonces sí, yo empecé a introducir cosas y a hacer cosas que no se hacían antes. Sí. Y se quedaron todos los que estaban los que le dieron la hojita, que me imagino que se lo dio los líderes. Sí. ¿Ellos se quedaron? ¿Siguen actualmente? Los líderes se quedaron. Mucha gente se fue, pero los líderes sí se quedaron, eso fue bueno, ¿no? Los líderes se quedaron y con ellos trabajamos y muchos de ellos están ahí y seguimos trabajando con ellos. Y ya después de 13 años, ya como que siento que sí, ya les puedo decir, vamos a hacer esto. Y ya como que ellos dicen, pues sí, se oye bien, ¿verdad? Suena bien y como que ya están más abiertos. ¿Pero ya se siente usted como en casa o se sigue sintiendo así güey, vengo de fuera? No, yo ahora sí ya me siento como en casa. La iglesia, pastor, desde su experiencia, ¿qué diferencia ve en Nicaragua aquí en México? Eh, pues hay mucha similitud, ¿verdad? Eh, yo creo que en la iglesia cristiana hay hermanos que tienen muchos años de estar en la iglesia, pero como que les hace falta crecer espiritualmente, crecer en su fe, como que se han estancado, ¿no? En su crecimiento espiritual. Igual pasa allá. Tú ves iglesias llenas, o gente que lo ve como una religión. No, o sea, yo voy el domingo a la iglesia y no me hables en la semana, ni te quiero ver en la semana, ¿no? Pero el domingo ya estoy. Igual es allá. O sea, hay gente que va el domingo a la iglesia, como algo este, tradicionalmente. ¿Sí? Y yo a veces se los decía, bueno, aquí se lo he dicho y allá. Le digo, pues a veces sí, les decía yo, venimos como una tradición, pero la vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. Y algunos se enojaron, allá se enojaron, dicen, no, el pastor dice que venimos aquí por tradición y no sé qué. Y yo le decía, como escuché a un pastor, no, es que no te lo dije a ti, le decía, se lo dije al que estaba detrás de ti. Y ya se quedó. Se quedó así. ¿Cuál es su experiencia, pastor, así como complicada en cuanto a pastorear una congregación? Supongo que no ha sido fácil, ¿o sí? Bueno, hay cosas que no son fáciles para pastorear una iglesia. Y tiene sus grados de dificultad, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que he encontrado que son difíciles es cuando uno quiere hacer algo y las personas como que dicen, no, pero quizás eso no es lo mejor para nosotros, o no es lo mejor para la iglesia. Y quizás tú estás emocionado con un proyecto que quieres echar a andar, que quieres impulsar, y la congregación no. O sea, como que no te alineas con la... No están en lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Una cosa es mi deseo, lo que yo quiero hacer, y otra cosa es la congregación que dice, no, pues... Y me ha pasado en los dos lugares allá. Queríamos abrir una misión, como ir a un lugar y abrir una iglesia nueva en un pueblo donde no había iglesias cristianas. Y le dimos la mano, no, queremos ir a un pueblo. Y un hermano de los líderes dijo, no, eso no funciona aquí. Me decía, no haga eso, no gaste sus esfuerzos. Mejor quédese aquí, concéntrese aquí. Me decía, busque a los de aquí que ya no vienen, que se fueron antes de que llegara. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ver qué hacemos respecto a eso, pero nadie apoyó esa idea de ir a un pueblo a tratar de abrir una iglesia nueva allá en el pueblo. No nos apoyaron, entonces, pues en ese momento decidimos esperar, porque no teníamos el apoyo de la congregación, pero hay que esperar. Aquí estamos haciendo algo parecido, pero aquí sí la iglesia apoyó, está apoyando. Dicen, sí, hay que hacerlo y vamos. Tenemos un lugar donde vamos y predicamos en Vista de la Cantera y ahí estamos alcanzando un grupo de personas.
Estamos tratando de crear un grupo ahí, una misión. ¿Es papá? Y tengo dos hijas, una tiene 18 años y otra 13 años. La de 18 años ya está en la universidad, entró a la universidad hoy, en este año, y la pequeña está en segundo de secundaria. ¿Qué he aprendido de ser padre? O tener mucha paciencia, este, entender las etapas del crecimiento de los niños, cómo van cambiando. Y se me hace interesante hablar de los niños, cómo van cambiando y conforme van creciendo. Pues la etapa, creo yo, más complicada de dirigir a los niños es la adolescencia. Bueno, la que tiene 18 ya pasó esa etapa, pero ahorita tenemos un adolescente, ¿verdad? Y hay que estar diciendo, no, es así, eso. Es que nosotros somos cristianos y tenemos que hacer las cosas diferentes. Me acuerdo cuando estaba más chica, la de 3, llegaba a la casa y decía, se le salían unas palabras, ¿verdad? Le decíamos, esas palabras no las decimos nosotros. Y nos decía, pero todos en mi salón dicen así, todos sí, pero nosotros no. Tenemos que enseñarle, ¿verdad? ¿Es difícil, pastor, que un adolescente pueda entenderlo? Yo creo que sí, porque es como que también ellos luchar contra lo que todo el mundo hace y quieren vivir así, a lo que tú le estás diciendo, no, es que así, hay que hacerlo así, vivir así. Y a veces para ellos es difícil para ellos. ¿Le acompañan? ¿Sirven sus Sí, hijos? sí, Sí, pues ahorita la mayor es la líder de los jóvenes, la frente de los jóvenes. Y la pequeña ahorita no, todavía no está en algo así, ¿verdad? De ministerio, pero pues va a la escuela dominical. ¿Ha regresado a Nicaragua en esos tiempos? sí, Sí, cuando estaba en Olunco creo que fui 2 o 3 veces y aquí en Tepic ya he ido 2 veces. Pero se vino la pandemia y pues ya tengo. Allá se quedó su familia. sí, Solo usted está aquí. yo estoy solo aquí. Bueno, ya formó su hogar aquí. Ya. ¿Y nunca le fue difícil esa parte, pastor? De como decir, bye, los dejo. Pues sí, al principio adaptarse, ¿no? Al cambio, a estar cerca de la familia, pero gracias a Dios ahora con los medios de comunicación, pues estoy hablando, le hablo a mi mamá seguido, le escribo a algunos primos, a mis hermanos también, escribo, estamos en contacto. Y las veces que voy para allá, pues nos vemos. Sí, pues sí, hay una parte difícil de eso, porque es tener a la familia, esa familia con la que crecí, pues lejos. Pero ya, yo estoy adaptado a él. Cuando se dio esa parte en un principio donde se le dio la oportunidad pues de venirse a México, estar allá, me imagino que puso en la balanza, ¿no? Es decir, y mi casa, mi familia, mis amigos, ¿verdad? Ir a un lugar donde no conozco. ¿Qué fue lo que hizo, lo que fue determinante para decir, ¿sabes qué? Voy a México. Pues a mí me emocionaba mucho conocer la cultura de México, eh, tener la oportunidad de servir, de compartir la palabra, el evangelio, también aquí, ¿verdad? Y decir, y sí, pues me sentía como un misionero. Eso me emocionó porque yo decía, pues voy a ser un misionero, voy a otro país y voy a compartir la palabra. Y en ese sentido decía yo, pues estoy obedeciendo la gran comisión, ¿verdad? Que dice, vayan a predicar el evangelio a todas las naciones. Y yo dije, bueno, esta es otra nación, es otra nación. Y ya voy a hacer esa parte. Estoy obedeciendo, ¿sí? Obedecer la palabra. Y de la perspectiva que se formó, pastor, a la realidad, ¿qué tal? Pues me he sentido muy bien, ¿verdad? Como te he dicho, muy acogido. El pueblo mexicano es muy acogedor. He hecho buenos amigos. Tengo pastores también, con siervos, que pues ya tenemos una amistad muy, muy fuerte. Eh, Algunos los conocí desde el seminario, que estaban estudiando en el seminario, porque hay un pastor que ahorita está en Tuxtla Gutiérrez, que él es de Chihuahua. Y nos conocimos en el seminario y
pero bueno, él se fue para Tuxtla, se casó y se fue para Tuxtla, el pastor ahí. Pues yo vine para acá, pero siempre nos hablamos a veces. Bueno, no siempre, a veces nos hablamos. Y cuando he pasado por situaciones difíciles, le he hablado a él a pedirle consejo. Le digo, "Mira, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer?" Y él me dice, no, pues hazlo. Y ha sido de mucho apoyo. Eh, este es el proceso así como externo, como decir, voy a dejar mi familia, voy a trabajar, a servir a Dios. Pero en el proceso interno, pastor, en el del alma, del corazón, yo sé que Dios nos prepara y nos va quitando o nos va poniendo para poder servir como Él quiere. ¿Qué le quitó Dios antes en su corazón? Que usted dice, ¿sabes qué? Entendí que esto me estaba estorbando y que Dios trabajó para poder servirle como le sirve actualmente. Bueno, quizá una de las cosas era el deseo de ser alguien importante, quizá. Pues te platico un poco sobre que quería ser soldado, ¿eh? Y quizás eso de ser soldado era el deseo de ser como protagonista, ¿verdad? De que dijeran, oh, el soldado, ¿verdad? O fue a la guerra y regresó. Quizás eso no es ese deseo de ser alguien protagonista o estar en medio de situaciones de peligro. Y como que el Señor me dirigió a la obra del Señor, donde somos soldados de Jesucristo, donde pasamos peligros también, donde también tienes que ser entrenado para servir. Y algo que Dios puso en mi corazón es que cuando me mandaban a servir a mí en la iglesia, ve, vas a ser maestro de niños. Y ya yo, pero si es como no va a ser, no sé enseñar, no soy maestro, nunca me han dado una capacitación de maestro. Entonces yo me empecé a buscar, a investigar, y ya me decían, allá hay un curso de maestros, para maestros de iglesia allá, y yo ya iba. Y siempre estuve buscando, y siempre lo hacía así. Y de pronto me mandaron a dirigir una misión de la iglesia. Y yo decía, pues, ¿cómo lo hacen? Entonces, yo preguntaba, me decían, ahí hay unos cursos de liderazgo. Y yo ya iba para tomar los cursos de liderazgo. O sea, en mi concepto siempre estaba, pues si me ponen a hacer algo, yo lo voy a hacer. Sin decir no lo puedo hacer, pero me tengo que preparar en el camino. Entonces yo creo que el Señor me quita el deseo de estar en una situación de liderazgo peligro en otra área y me manda a servir en la obra, ¿verdad? Donde también hay peligros y fracasos a veces y decepciones. ¿Cuáles han sido los fracasos que ha experimentado? Bueno, a veces el poder tratar de encauzar a alguien en la fe, al camino del Señor y a veces tratar de introducirlo y ver lo que va caminando, pero a veces ver lo que se regresa. Y en la iglesia también he visto personas que vienen, que están caminando en el Señor y de pronto se van por X o Y razón. Y eso digo yo, bueno, quizás no es mi fracaso, pero digo, no debería ser así, ¿verdad? Que deberían las personas seguir siempre el Evangelio, la palabra. Pero eso a veces me causa tristeza, ¿verdad? Y yo creo que todos los pastores y líderes ver que alguien regresa en el camino, que va avanzando y de pronto retrocede. Y eso lo he visto siempre, en todos los lugares donde he ido, gente que entra, que se emociona, pero de pronto algo pasó. Y, y pasa a veces en la iglesia que alguien que quizás tenga más madurez o más años en la iglesia, le causó una decepción al nuevo que venía. O tuvo un conflicto con el nuevo y el nuevo pues se fue. Y eso a veces me da un poco de frustración porque pues, se supone que el maduro tiene que ayudar al nuevo en la fe. Pero bueno, así es, ¿verdad? También. Cuando hay un grupo que está avanzando juntos, algunos cometen errores. Del caminar, ¿verdad? Me hace una pregunta, dice, ¿qué fue lo más difícil que ha vivido en su caminar con Cristo?
va muy ligada en cuanto a puede ser también a tener alguna crisis de fe, algún momento donde su fe haya sido puesta a prueba. ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, bueno, quizás en la pérdida de algunos amigos, hermanos en la fe. eh, por ejemplo, en mi iglesia donde yo crecí, había un grupo de jóvenes y obviamente siempre en el grupo de jóvenes pues hay un grupo que es afín, ¿verdad? Ahí está el grupo grande, pero hay grupos que se identifican, son más amigos por ahí. Y en ese grupo de amigos pues falleció una vez una joven de la iglesia, muy joven, tenía como 19, 20 años, pues le dio cáncer y murió. Y todos los de ese grupo que éramos más cercanos pues nos quedamos así como... Y bueno, cuando se enfermó pues le íbamos a visitar, pero veíamos y orábamos por ella y veíamos porque la enfermedad iba avanzando. Nunca vimos ni mejorías, ni... Y ya cuando murió ella, falleció, todos nos quedamos así como, ¿por qué? ¿Verdad? Obviamente estábamos en la juventud y no entendíamos quizás muchas cosas, nos faltaba la madurez también de entender pues, que Dios tiene sus planes también, y sus propósitos, ¿no? Y a mí me tocó mucho porque pues éramos amigos con esta muchacha y una vez que fui a verla, ya estaba muy mal ella, pero todavía estaba consciente, ¿verdad? Y me acuerdo que ella me hizo la pregunta y me dijo, ¿por qué? Me dice, ¿está pasando esto por qué? Y yo no sabía qué responder, no supe qué decir, no tenía una respuesta para ella decir, no, pues por esto. Yo nada más le dije, bueno, pues hay cosas que tenemos que vivirlas y pasarlas y enfrentarlas y vivirlas, pero yo estoy seguro, le dije a ella que el Señor está contigo y que siempre va. Y pues me tocó mucho, pues ella esa vez lloró ella, de unas lágrimas. Y pues poco tiempo después falleció. Quizás esa es una de las cosas que más me ha impactado en la vida cristiana. En esos días, pues yo tuve como desánimo, ¿no? Sí, también cuestionó usted a Dios. No, yo nunca cuestioné a Dios, pero me quedé pensando, qué era el propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con él? Dejó una niña, ella, era madre soltera, ¿no? Y ahora que voy, pues ya es una joven, ¿verdad? Y la veo, y la abuela de la niña, que es la mamá de una vez que yo fui ahí de visita y estaba en la iglesia, salimos de la iglesia y ya me saludó con mucho gusto la mamá de la muchacha que falleció y le dijo a la niña, yo ya conocía a la niña, pero ya era una adolescente. Mira, le dijo la abuelita, él era amigo de tu mamá. Yo me quedé así. Pues sí, lo éramos amigos. Yo no cuestioné a Dios, pero nada más pues tenía preguntas dentro de mí que decía, ¿cuál sería el propósito? O sea, ¿por qué esta muchacha a temprana edad el Señor se la llevó? ¿Verdad? Pero obviamente no tenía un sentimiento contra Dios de decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? De reclamo, no. Sino más bien de tratar de entender cuál era. exactamente, tratar de entender por qué pasó así. Y sí tuve un tiempo como de desánimo, yo decía, pues vamos a tomar un tiempo como de receso, ¿no? De no estar tan metido en la iglesia, tan bloqueado en la iglesia, porque no me siento bien, decía yo. Quizás no era tampoco renegar o decir ya no quiero nada, no sirvo, ¿no? Pero ese día siento que como que me tengo que yo mismo volver a estabilizar también, ¿verdad? Que me sentía como desanimado. Y sí, como que tuve un tiempo de receso, pero pues ya otra vez me dijeron los líderes, vamos, pues ven, que hay que hacer esto, lo otro, y me volví a meter al proceso. Me ha tocado estar tratando de resolver el conflicto entre dos personas y me afecta mucho cuando el conflicto no se resuelve y las personas tienen que irse cada quien por su camino. Y lo que más me afecta también en esos casos, que me ha tocado vivir varios de esos casos, es que una de las partes
dicen, es que tú estás del lado del Lot, de aquel. Lo acusan, pues, de... Exactamente. Me acusan de no ser de ser imparcial. Exactamente. Cuando yo le digo, no, no, no es así, es que parece que yo estoy del lado de aquel, pero yo en mi razón es por esto. Y entonces me dicen, no, no. Y el conflicto no se logra resolver y se van cada quien por su lado. Y una de las partes se va pensando que yo tuve inclinación a hacerlo. Eso me afecta mucho porque dije, no, no era mi intención hacerlo así. Hace poco estuve en un conflicto. En ese momento me nombraron presidente de la denominación y estuve un periodo presidente de la denominación. Y me tomó a resolver un conflicto en una iglesia. La iglesia había contratado a un pastor, el pastor estuvo un año y después del año una parte, un grupo de la iglesia le dijo al pastor, ya no lo queremos más aquí, vaya. Entonces el pastor nos llama a nosotros, los líderes de la denominación, vengan a hablar con una parte aquí que no están de acuerdo, pero hay otra parte de la iglesia que decía, no, nosotros no vemos ninguna falla en el pastor, que se quede, pues había ese conflicto. Y esa fue una de las ocasiones en que yo llegué a ser mediador y escuché al pastor, escuché la parte del desacuerdo, la parte que estaba de acuerdo con el pastor. Y no fui solo, ¿verdad? Fue un grupo de líderes conmigo también, de la denominación. Y todos llegamos a la conclusión de que en realidad no existía una razón grande y fuerte para decirle al pastor, pastor, vaya, muchas gracias por su trabajo hoy. Y se lo dijimos a la parte de inconforme, le dijimos, no encontramos, ténganle paciencia, pastor, denle otra oportunidad, y no quisieron, no. Entonces nosotros le dijimos, miren, entonces lo que vamos a hacer es que nosotros como autoridad, en los estatutos dicen que nosotros no podemos hacer eso que ustedes quieren que hagamos, que es decirle al pastor, vaya, no lo podemos hacer. Tienen que ser ustedes los que tienen que tener ese proceso de que el pastor se vaya. Entonces ustedes arréglense con él, hablen con él, pónganle una fecha de cuándo quieren que se vaya, y ustedes, el proceso de que él salga tienen que ser ustedes con él. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Es correcto eso, pastor? Bueno, Depende del sistema que tenga la iglesia. En nuestras iglesias tienen ese sistema que la iglesia puede decirle a un pastor. Ya no te quiero. Exactamente. Aquí se le llama no renovarle el contrato, porque a veces se firma un contrato por tanto tiempo. Y la iglesia puede decir, no, ¿sabe qué, pastor? Ya no vamos a renovarle el contrato. Desde su así perspectiva, ¿usted ese sistema lo ve bien? Pues quizás no está. Estoy acostumbrado a ese sistema. No me imagino a la iglesia diciéndome, ya no te queremos, pastor, y vete. O sea, sí, pensándolo como a Jesús, que es el pastor de pastores, y dice, mis ovejas conocen mi voz, ellas me siguen. No es, tu oveja vas a poner al pastor y a quitar, no. Uno sigue al pastor, ¿no? Así es. Pues en cierto sentido es un sistema que se ha adoptado, que yo creo que es un sistema humano, secular, ¿verdad? Como una empresa. Una empresa te contrata y te dicen, vamos a firmar por el orden espiritual, los principios divinos, por un sistema humano. Así, secular. Claro. Eso es lo que se hace aquí que en algunos casos es bueno, ¿verdad? Porque si surge un conflicto en el que el pastor sí tiene un grado de responsabilidad, pues la iglesia puede decir, ¿sabes qué, pastor? Vemos que usted no está haciendo bendición, no está funcionando aquí. Que puede ser muy relativo, ¿no? Sí, claro. O sea, nos ponemos de acuerdo, hacemos... Sí. Que lo que sucede acá en las otras congregaciones, que no estamos bajo el sistema, se divide la iglesia, o sea. Exacto. Lo otro que quiere decir, ¿verdad? Que síganme a mí, yo soy el mero mero, y dividen la iglesia. Claro, siempre da consecuencias. Acá con ustedes tienen el camino, pues sí hay que sacarlo y aventarlo para afuera. Un camino aprobado y legal, por así. Entonces, bueno, regresando al caso que te estaba contando. Ahí les dijimos eso y dijeron, no, estaban cerrados, no, que se vaya. Entonces les dijimos, ustedes sigan el camino. Y ya en ese último proceso me hablaban y me dijeron, no, que hay que hacer esto. Y yo les decía, no se puede hacer eso. Y casi todas las cosas que yo les negaba eran a favor del pastor. Entonces empezaron a decir, no, porque el pastor Danilo está a favor del pastor y está a favor del pastor. Y empezaron a decir cosas calumniándome.
Y yo me sentí muy mal porque decía, yo lo que estoy haciendo es que el proceso sea lo mejor posible, que se vaya el pastor sin que haya mucho conflicto ni rencor, ni eso es lo que estoy tratando de hacer, pero me interpretaron mal y bueno, al final el pastor se fue y la parte que quería que se fuera, pues lograron su objetivo, pero también ellos me catalogaron a mí como alguien malo porque estaba a favor de... Y eso me afectó también y como que te desanima, ¿no? A veces estás tratando de hacer un papel, un buen papel, y que alguien te diga, no hiciste bien el papel. Pero también me animó que algunos dijeron, el pastor Danilo hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. ¿Ya? Entonces hay gente que eso me animó. Pero a veces desanima eso, ahora que estás tratando de hacer algo bien y otros digan, no, es que no lo hiciste bien. Cuando en tu mente está que pusiste todo de tu parte para hacer la cuestión. Y me ha pasado muchas veces que yo estoy tratando de hacer y alguien viene y me dice, es que no lo has hecho bien. Y yo me quedo, ¿cómo que no lo he hecho? Eso me desanima, ¿no? Pero después digo, bueno, es normal. Y a Jesús lo criticaban, ¿verdad? Que hacía siempre lo bien, lo bueno y hacía siempre lo correcto. Y había un grupo que decía, está loco, o es un comelón, o lo criticaban. Y ahí creo que un dicho popular, ¿verdad? Que dice eso. O sea, nunca le vas a caer bien dice, a todo el mundo, ¿no? Nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Y he aprendido eso, ¿no? He aprendido eso. Y sigo aprendiéndolo. Porque como que sí me afecta, ¿no? Sí me afecta la crítica. Que lo mueve. Sí, la crítica que no está basada en cosas concretas ni reales, ¿verdad? Que es una mala interpretación de alguien o una falsa expectativa. Porque alguien tenía una expectativa alta de mí y como no cumplí las expectativas altas, pues empiezan a decir, no, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se entera acá el ambiente usted? Sí, también. Otra vez la pregunta. Cuando se entera que alguien habla bien de usted. O sea, la crítica le mueve y lo desanima. Pero cuando hablan bien de usted, ¿se la cree? Sí, eso me anima, me siento bien, me hace sentir bien. Aunque también he aprendido que por lo general o más que todo cuando alguien está empezando a conocerte y dice cosas buenas de ti, yo eso sí no lo tomo muy en serio, porque digo, apenas está empezando a conocerme. O ni te conocen, ¿no? Exactamente, me conocen y habla puras cosas buenas de mí. Y yo creo que no está en la realidad. Debería conocerme más para decir cosas buenas de mí. Y me ha pasado de personas que llegan a la iglesia, empiezan a ir a la iglesia y dicen, no, puras cosas buenas. Y al final estas personas no se quedan en la iglesia, se van. Y yo dije, y todo lo bueno que dijo de mí, entonces decía yo, Pues no era real, ¿no? sí. Y ha habido casos de que hay personas que llegan y dicen cosas buenas de mí y dicen, no, es que es mi amigo, el pastor es mi amigo, es mi amigo. Y se van y ni siquiera me dicen por qué se van, ni dan explicaciones por qué se van. Simplemente se fueron. Y los hermanos me preguntan, ¿y el hermano por qué se fue? Le digo, yo tampoco sé por qué se fue, o no me dijo nada. Y yo dije, y le digo a los hermanos, y él decía que éramos amigos, que él era mi amigo. Entonces, yo creo que un amigo le dice al otro, ¿sabes que me voy a ir de aquí por estas tres razones? Yo no sé por qué se fue. Y él decía que era amigo mío, que yo era lo máximo, y que yo era... Entonces, pues también estoy aprendiendo eso, ¿verdad? Porque también hay personas que caen en lo que se llama la adulación. Y a veces cuando alguien está adulando, Tiene otro interés, ¿no? o tiene un interés o tiene un falso concepto. La persona no tiene un propósito. Pastor, en su matrimonio. Pues yo digo que me ha ido bien, gracias a Dios, porque me ha ido bien porque mi esposa es muy paciente, mucha paciencia tiene, por eso me ha ido bien. Si no, ya me hubiera votado. Ya mira. ¿Qué ha cambiado usted? Pues seguimos conociéndonos, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio hay que seguirse conociendo. Ya 20 años de matrimonio, una hija de 18, otra de 3, y seguimos conociéndonos, ¿verdad? Pues mi esposa, como digo yo, es muy paciente. Y pues es cuestión de que también yo siga aprendiendo de ella y siga
ayudando a la armonía, ¿verdad? Entonces, mucha paciencia en entender, ¿verdad? Pues eso es lo que nos han enseñado y nosotros enseñamos también, pues que la mujer actúa, piensa y vive diferente sus emociones que el hombre, ¿verdad? Y eso hay que acoplarlo. Y es algo que hay que seguir trabajando, acoplar. Así es. ¿Cómo se ve, pastor? No sé, en el futuro. ¿Dónde le gustaría estar? ¿Aquí en Nayarit, en Nicaragua? Ya me hicieron una invitación para ir a Nicaragua hace poco, eh, hace como 3 años, pero todavía estamos aquí casi iniciando o a la mitad del proceso. Entonces dije que no, ahorita no puedo irme para allá. La iglesia donde yo crecí estaba cambiando. El pastor había renunciado y se había ido y estaban buscando ellos un pastor. Pero y me dijeron, no, ¿quieres venirte? No, ahorita no puedo. No puedo. Aunque se me hubiera gustado, ¿verdad? Haberme ido, pero no podía, en realidad. Pues yo creo que no tengo algo definido, pero yo digo, pues si el Señor me quiere mandar a Ucrania, yo me voy para Ucrania. A veces le digo al hermano, ¿quiénes se quieren ir a Ucrania? Y todo. Y nadie dice amén. Pues sí. ¿Cuál tiene que tú? Y todo. Pero yo pienso que si Dios me manda a un lugar, yo estoy dispuesto a ir a ese lugar, aunque sea un lugar peligroso. ¿Confía en la protección de Dios? Confío en el proceso de Dios y como dijeron los jóvenes amigos de Daniel, ¿verdad? Que le dijeron al rey Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede librar del horno, pero si no, dijeron ellos, si no nos quiere librar, no nos vamos a arrodillar de todas maneras. Entonces es un gran desafío, para mí siempre ha sido un desafío esos muchachos de la historia, ¿verdad? Y eso me ha impactado mucho y creo que me lo quiero tomar como una filosofía también de vida, ¿no? De que los muchachos dijeron, ¿y si Dios no quiere librarnos de la muerte? También estamos dispuestos a hacerlo. Y yo quiero poner en práctica eso, es decir, si Dios me manda un lugar peligroso, yo voy. Y si ahí terminamos la labor, ¿verdad? Sobre esta tierra, pues, Como con la satisfacción de Exacto, cumpliendo. cumpliendo con el deber, que es un soldado. ¿Cómo lo hace? como lo hace un soldado. O tantos oficiales que vemos en las noticias que pues caen cumpliendo con su deber. Para usted es muy importante eso, cumplir con el deber. Así es muy importante. Y siempre quiero cumplir con mi deber. ¿Qué piensa acerca de la unidad, pastor? De la unidad. Pues la unidad es importante, ¿verdad? Es necesaria y esencial. Aunque siempre tiene sus obstáculos, ¿verdad? Y sus bemoles, como dicen los músicos. Pero es muy importante y esencial y se debe practicar, aunque pues yo creo que es un desafío muy grande. Siempre es un desafío. Ustedes en su congregación, supongo que están unidos, pero, por ejemplo, dentro de los que forman parte de la misma, pero con los de afuera, ¿también es así o no? Con los que no son parte de la denominación congregacional. ¿Usted fomenta esa unidad con los de afuera? Sí, pues hemos tenido ya reuniones de pastores ahí conmigo, algunas actividades de oración, unas actividades de oración que hacen cada mes. Algunos han sido, me gusta la unidad, estar con los pastores y hemos participado como congregación en las actividades de la alianza. Ya tenemos 2 años de ser los anfitriones de la capacitación para Escuela Bíblica de Vacaciones. Nos han elegido ahí como sede. Bueno, nos dicen que por lo céntrico y accesible. Y a mí me gusta eso, ¿verdad? Que lleguen los hermanos, a los hermanos también les digo, vamos a hacer la sede y van a venir. ¿Tienen luz verde de sus autoridades? Sí, en ese sentido no hay impedimento. Hay unas denominaciones que es como nada más nosotros, pero con los de afuera no. Sí. Claro, si yo le digo a mis autoridades, van a venir los testigos de Jehová o van a venir, espérate. Sí. Pero pues, yo les digo, van a venir y son iglesias cristianas. Todo.
hay apertura para... Si alguien me invita a predicar a otra iglesia, yo voy y le digo, no, hermanos, nada más me invito a predicar, pastor allá. Tengo mucha amistad con un pastor apostólico y me invita seguido allá. En Tecuitata tiene una iglesita y en Santa Cruz. Pero más vamos a Tecuitata, él me invita seguido a Tecuitata y vamos. Yo estoy con los hermanos, ya me conocen los hermanos. Le voy a hacer unas preguntas, pastor, así más, como más personales. ¿Qué significa sus hijas para usted? La paternidad, no sé, haga un ejercicio mental, recuerde el día que nacieron, cuando las tuvo por primera vez en sus brazos. Ahorita, que han crecido, ¿qué significan sus hijas para usted? Pues cuando nacieron, pues yo, la primera hijo, pues es una emoción muy grande, ¿verdad? Tú sabes eso, el primer hijo y la primera hija. Mi primera hija, pues una niña y la emoción y se siente uno volando, ¿verdad? Y dice, no, pues ya soy papá. Y eso pasó con mi primera hija, después llegó la segunda también. Y bueno, uno se siente también con experiencia después de tener un hijo y llegado el segundo y dice uno, pues ya sé algo de cuidar niños y ahora viene otro, pues ya vamos a hacer lo mismo, seguir el mismo patrón de cómo cuidarlos, cómo hacer, cómo enseñar. Yo disfruté mucho cuando eran niñas y ese proceso de ir creciendo porque pues cuando son niños pues uno como que tiene más control sobre ellos, ¿verdad? Les dice qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y le obedecen a uno, ¿verdad? En cierto sentido, obedecen o nosotros les enseñamos a obedecer. Pero ya van creciendo, cuando van creciendo, pues ya en la etapa esa de cuestionar. Vamos a hacer esto y ya dicen, ¿pero por qué? Me acuerdo que la mayor cuando iba a crecer, donde vivíamos antes, el domingo había dos servicios, uno en la mañana y otro en la tarde. En la mañana muy contenta iba a la iglesia, ya terminamos. Y ya después ya nos estamos alistando para ir otra vez en la tarde. Y le decíamos, vamos a ir a la iglesia. Y nos decía, ¿pero por qué? Nos decía, si ya fuimos en la mañana, ¿por qué tenemos que ir otra vez? Y ya tenemos que explicar, no, mira, por esto, tenemos que ir en la tarde también. Y ese proceso, pues. Y pues mis hijas para mí, pues es una gran bendición, regalo que el Señor me ha dado. Y también el desafío de seguir la fe, el camino, que lleguen a amar al Señor, que la vida cristiana sea para ellas su vida, ¿no? Lo más importante. Pues la mayoría ya está en la universidad, pero pues siempre oro por ellas, le damos consejos, porque pues en la universidad pues ya escuchan otras cosas, ¿verdad? Tienen amigos ya, y los amigos los invitan ahí. Es el desafío de seguirles enseñando. Para mí, siguen siendo para mí el desafío de enseñarles la fe, la pasión por la palabra. ¿Esposa cómo se llama? Se llama Mirna Quevedo. Mirna. Sí, claro. ¿Qué significa Mirna para usted? Pues es mi amiga, mi compañera, mi esposa, y ha sido un gran apoyo para mí, gran apoyo para mí. Pues me ha enseñado mucho de ella, ¿verdad? De servir, de humildad, de comprensión, paciencia. Ella tiene más paciencia que yo en la relación, ¿verdad? Y en muchas cosas. Entonces es un ejemplo para mí. Yo he aprendido mucho de ella, me ha ayudado mucho. En la iglesia también, ¿verdad? Ella es la que me dice, esto yo creo que hay que ir por este lado, o esto creo que está fallando, y es la que me dice también a mí, ¿verdad? Las observaciones. Y pues nos sentamos a veces a evaluar, porque ella también estudió, los dos somos ministros, y nos sentamos a hablar a veces de la iglesia. O ella me dice, yo estoy haciendo esto en la iglesia, ¿qué te parece? Y lo hago así, y ya no, pues, es mi compañera de trabajo también, ¿verdad? Porque estamos trabajando juntos. Así que es una gran bendición para mí, gran apoyo en el ministerio también. De Donia, como dice la palabra. Así es. Sí. Jesucristo. Jesucristo pues es mi Salvador, mi Señor. Se lo debo todo a Él, ¿no?
yo creo que cuando escuché ese mensaje que te digo del pastor buscando la oveja, y allí yo tomé la decisión de seguir a Jesucristo, de recibir a Jesucristo como Salvador. Y después leyendo que Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, que el buen pastor es, yo digo, pues qué maravilloso, ¿verdad? Que Él es el que vino a buscarnos y el que nos encuentra y nos lleva de regreso al redil. Y que no sea por vencido, ¿verdad? Nunca. Yo digo, pues vale la pena seguirlo porque Él dio todo por nosotros. Entonces es mi Señor, mi Salvador y lo quiero seguir toda mi vida. Sí, habría que dar, no sé, supongamos que Dios no sé, le hablara y le dijera que le queda un último mensaje por dar a las personas. ¿Qué compartiría, pastor? ¿Cuál sería su última predicación? Pues me gustaría hablar ese mensaje que Pablo le dio a Timoteo también, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, le dijo, Pablo está cercano. Y eso me impresiona, ¿no? Ese pasaje, porque dijo, pues Pablo ya sabía el día que iba a morir. Al parecer ya le habían dicho, tal día te van a cortar la cabeza. Y es interesante lo que dijo, ¿verdad? Pablo a Timoteo. No se puso a lamentarse, no se puso a decir, pues yo creo que no debería de morir ahorita, sino que le dijo, yo he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto le dice, me espera un premio que me va a dar el jefe, ¿no? Y eso me impresiona ahora ese mensaje de Pablo que yo digo, wow, está diciendo, ya va a terminar mi vida y lo hice bien. Y cumplí con mi deber, dice Pablo. Digo, yo así quiero decir, ¿no? Quiero decir, yo lo he hecho bien, lo he estado haciendo. Y la muerte no me toma por sorpresa, así entiendo también ese mensaje de Pablo, que pues, para mí no es nada nuevo que me quieran matar, porque lo había intentado matar en otras ocasiones, ¿verdad? Muchas veces. Y así como diciendo, ya llegó el día, ahora sí, pero lo he hecho bien, he puesto todo de mi parte. Y me desafía también, ¿verdad? Yo creo que tengo que seguir poniendo todo, la carne al asador, como dice. Entonces, ese sería un mensaje parecido al de Pablo, de decir, pues yo lo he estado haciendo y siento que lo he hecho bien. Quizás me faltó hacerlo mejor todavía, pero por lo menos puse el esfuerzo. Hasta este día, pastor, ¿así se siente? ¿O se siente que ha dado lo que ha tenido? Siento que he dado, pero que tengo que dar más. Siento que tengo que mejorar y dar más todavía. Y yo creo que ese es uno de mis propósitos para el año nuevo, ¿verdad? Dar más todavía, hacerlo mejor todavía. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Obviamente. Porque a veces, bueno, cuando uno va avanzando en la edad, yo ya estoy hablando de avanzar en la edad, como que le hacen falta la energía que tenías cuando tenías 15 o 20 años. Yo me acuerdo cómo trabajaba en la iglesia hace 15 o 20 años y decía, no, yo ya no puedo hacer eso que sí antes quise, pero quiero hacerlo también conforme a la medida que uno tiene, ¿verdad? Dejar ese legado, ¿no? Dejar dice usted, esa pasión, ese amor por Jesús, por cumplir el deber. Que ahorita vemos los jóvenes muy apáticos, no sé usted cómo los ve. Sí, por todos lados. Es así, sí. Les hace falta la juventud. Yo le digo a veces a mi esposa, yo cuando tenía la edad de estos muchachos, no. El problema era que nos pararan, ¿no? Yo recuerdo en mi tiempo que el pastor decía como, espérate, no hagas eso, o espérale por allá, ¿no? Y era como, no, sí, queremos hacer. Y ahora no queremos, equivócate, pero haz algo. Y yo le digo a mi esposa, y hacíamos todo lo demás. Yo iba a la escuela, practicaba un deporte, iba a la escuela, y trabajaba para la iglesia, y servía en la iglesia. O sea, no decía, ay, que tengo un examen, tengo que estudiar.
tengo examen la próxima semana, no voy a la iglesia porque tengo que ir a un examen. No, es decir, yo estudiaba y iba a la iglesia. O sea, ¿Por qué cree, pastor, que se dé ese fenómeno actualmente? Y bueno, no englobar ni encasillar solo a los jóvenes, creo que se dan así es. a nivel congregación. Yo he visto adultos, A todos los jóvenes, niveles. niños, adolescentes, que se les hace tan fácil o muy sencilla la vida cristiana de decir, no me pide nada, no tengo ningún deber que cumplir. Si amanezco de buenas voy, si no, no. O tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué cree que se dio ese fenómeno? Bueno, quizás sea que nos hace falta enseñarles, quizás desde temprana edad, desde que son niños. Quizás hay una parte que no estamos haciendo bien en también transmitirles la fe. Quizás sus padres no están siendo el ejemplo de fe para él. O quizás en la iglesia no estamos enseñándoles, o no estamos llegando al punto, o no estamos llegando a lo profundo de sus almas. Porque también he visto muchas generaciones que crecen en la iglesia y llegan a la juventud y vámonos, se van de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque yo crecí en la iglesia, también te digo, llegué a la juventud y seguí viviendo al Señor. Entonces, pero tuve muchos líderes de ejemplo, decía yo, quiero ser como ese hermano de la iglesia que sirve, que el ejemplo, creo yo, que ellos ven también es importante. Que vean gente llena de pasión. Y también que tengan los encuentros también, ¿no? Espirituales con el Señor. Creo que eso es importante también. Y hay que propiciar esos encuentros. A veces quizás no, la iglesia no está propiciando encuentros para ellos, ¿no? O no estamos enfocados en decir, queremos que estos muchachos lleguen a ser siervos o estén interesados en servir al Señor. Que hagan todo lo demás, ¿verdad? Que se preocupen por su carrera, que practiquen un deporte, que hagan esto, pero que también sirvan al Señor junto con todo. Entonces va a ser muchos factores, ¿no? Sí. Que Dios nos dé sabiduría para poder dirigir y guiar Así es. a su iglesia. Pastor, muchas gracias por estar aquí conmigo. La verdad que es un privilegio. Ya vamos a terminar esta entrevista. No sé si quiera dar algún mensaje, algo que diga, yo quiero comentar esto, hablar esto. Ahí está su cámara, pastor. Bueno, pues sí, agradecerle mucho al pastor Brasil que me ha invitado. Ha sido una muy bonita experiencia también, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes. Y pues seguirle pidiendo a todo el pueblo de Dios que sigan orando por los líderes, los pastores, para que Dios nos siga dando sabiduría. Y todos los líderes, ¿verdad? Que tenemos un papel importante que realizar, que el Señor nos ayude. Yo creo que hay mucha necesidad de líderes en nuestra época, ¿verdad? Y líderes comprometidos, no solamente líderes que quieran brindar un espectáculo o líderes que tengan intereses personales, sino líderes conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia. Así que seguirles pidiendo que sigan orando por los líderes, los pastores, porque la verdad que estamos viviendo tiempos en que se necesitan líderes y pastores conforme al corazón de Dios y que el Señor los use para la gloria de Él, para que la iglesia siga cumpliendo su misión en esta tierra. Que en estos tiempos, pues, sabemos y vemos que es un tiempo difícil, que la iglesia tiene que seguir asumiendo su papel y su desafío de seguir proclamando la palabra y seguir demostrando que Jesucristo vive en nuestras vidas y es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos. Sí, gracias pastor por acompañarnos, gracias. Pasamos un buen tiempo, de hecho se me fue muy rapidísimo, tenemos ya 1 hora 25 minutos, que se me fueron muy rápido. Gracias a todos por conectarse, Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana en su podcast, ¿verdad? Sin café, sin posibilidad de Dios, en la serie Héroes de la Fe. Así que, recordarte que nos está acompañando Café Utopia de Cindy Tolman, está aquí con nosotros. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y recuerda que
Sin café es imposible agradar a Dios. Sí, es amén. Dios te bendiga, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.